Muchachos, buenas tardes, buenas noches. Vamos a continuar entonces el tema de nuestra clase, con de hecho uno de los temas más importantes que me parece a mí de este curso, y es porque esto es básicamente lo que se utiliza para la materia que sigue, resistencia de materiales, y ahí en adelante todas las de la línea de diseño, que es lo que es el equilibrio de los cuerpos rígidos, o lo que llaman hacer los diagramas de cuerpo libre, ¿vale? Entonces, este, este capítulo, esta sección de nuestro curso, pues tiene que ver con cómo hacer un diagrama de cuerpo rígido, y pues vamos a para eso emplear todo lo que hemos visto hasta el momento en este curso de estática. Entonces, pues a ver, de nuevo, ¿qué se va a implementar? Las ecuaciones de la estática en este tema siguen siendo las mismas. Sumatoria de fuerzas es igual a cero. Pero pues aquí incluimos ya otra cosa, que recuerden que cuando empezamos a ver momentos respecto a un punto, respecto al eje, lo del momento par, ya entonces incluimos lo del tema de momentos, ¿vale? Entonces acá lo que vamos a tener en cuenta, de diferente a lo que hemos visto anteriormente, es que tanto la sumatoria de fuerzas en todas las direcciones debe ser igual a cero, como la sumatoria de todos los momentos debe ser igual a cero, ¿vale? Nosotros entonces ya sabemos cómo tratar los momentos desde el punto de vista vectorial. Entonces, ya aplicar entonces esto para la resolución de problemas, pues podríamos ya hacerlo. Entonces vamos a ver en este capítulo cómo se hace esto. Entonces, cuando hablamos de un diagrama de cuerpo libre, pensemos por ejemplo en un tractor como estos. Entonces, en un tractor como estos, ¿cuál sería el cuerpo libre, digamos, estáticamente de este tractor? Entonces, cuando hablamos de un cuerpo libre, tenemos que pensar en las fuerzas externas que actúan sobre nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuáles serán las fuerzas externas que aplican sobre este tractor? Entonces, nosotros tendríamos, por ejemplo, bueno, este tractor tiene un peso. Entonces, nosotros localizaríamos el peso acá en su centro de gravedad. Tenemos un peso. Tenemos unas fuerzas normales que vienen de las reacciones de estas llantas debidas al peso. Y de pronto otra fuerza externa podría ser de pronto alguna carga que se le estuviera aplicando aquí sobre esta pala, ¿sí? Digamos, vemos que como que estamos tomando las fuerzas, de interacción que tiene ese cuerpo digamos que con sus fronteras, ¿vale? Entonces, digamos, sería con las reacciones que tiene sobre el piso y esas fuerzas que están siendo aplicadas, sobre él, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Entonces, para esto, bueno, vamos a empezar esto del diagrama de cuerpo libre, hablando primero, haciendo problemas de lo que son las dos dimensiones. Creo que casi todo el semestre hemos trabajado así. Primero vemos los problemas en dos dimensiones, aprendemos a tratarlos y luego siempre pasamos a las tres dimensiones. Entonces aquí vamos a ver, primero los problemas en dos dimensiones. Pero entonces, antes de empezar a ver los problemas como tal, tenemos que empezar a ver las, diferentes reacciones que puede haber en cada punto de apoyo. Entonces, por ejemplo, en el tema, cuando vemos el tractor, acá ya estamos viendo que por la fuerza ejercida del peso del tractor vamos a tener unas reacciones en el piso sobre esas ruedas, unas reacciones normales, ¿vale? A eso es lo que me refiero en las reacciones de apoyo. Entonces, nosotros cuando hablamos de los diferentes apoyos, tenemos, pues varios tipos de apoyos. Bueno, esto tomado del libro de página 161, si lo quieren revisar. Esta tablita es bastante importante porque les va a ayudar a ustedes a resolver todos los problemas. Entonces, cuando ustedes vean este tipo de problemas de cuerpo libre que vamos a ver en estos temas, pues más o menos tenemos que estar consultando esta tablita,
¿vale? Que repito, está en la página 161 del libro. Entonces acá en esta página tenemos los diferentes apoyos o conexiones que podemos obtener en los distintos elementos mecánicos. Entonces por un lado nosotros tenemos, bueno, vamos a poner acá el tipo de apoyos o conexiones. Tenemos primero los que tienen una sola incógnita, ¿vale? Apoyos como estos son por ejemplo los rodillos y patines. Vea que los rodillos y los patines, bueno, cuando se hace una fuerza sobre, por ejemplo, esta palanquita que trae acá, tanto el rodillo o el patín, pues voy a ejercer una fuerza hacia abajo, ¿sí? Que el piso entonces me va a responder con una fuerza de reacción hacia arriba, ¿sí? No me va a hacer una oposición en el sentido horizontal precisamente pues porque son rodillos, entonces pues hacemos de cuenta que el rozamiento es cero. Entonces prácticamente en el sentido horizontal no tendríamos una fuerza de oposición. Tenemos el caso también, por ejemplo, para un balancín o para una superficie sin fricción, donde simplemente hay un apoyo, tenemos solamente una fuerza. Entonces, ¿cómo se vería esa reacción? La reacción simplemente se da una fuerza en dirección contraria hacia ese suelo. Ese suelo no, sería como contraria hacia donde se está ejerciendo, ¿sí? Si por ejemplo cada uno de estos rodillos o patines balancines están ejerciendo una fuerza totalmente hacia abajo, digamos producto de un peso, por ejemplo, la fuerza entonces que va a ser de oposición totalmente perpendicular al piso, ¿sí? Entonces esa fuerza va a ser hacia arriba, si nuestro piso es totalmente horizontal, ¿sí? Entonces tendremos que esa fuerza pues será de una línea de acción conocida, ¿vale? Y el número de incógnitas será 1, pues porque solo tenemos una dirección, ¿vale? Vamos a ver otro tipo de apoyos. En este caso tenemos, por ejemplo, un cable corto o un eslabón corto. Entonces acá tenemos esta pieza azul. En este caso, bueno, en ambos casos esta pieza azul que está sostenida, por ejemplo, en este caso de un cable a la pared. Entonces, ese cable, ¿cómo va a ser esa fuerza de oposición respecto al cable? ¿En qué sentido va a ser esa dirección de esa fuerza del cable? O en este caso del eslabón. Esa fuerza va a ser en la misma línea de acción conocida de ese cable. Entonces será sobre la línea de acción del cuerpo geométrico como tal. Entonces si mi cable está en este sentido, querrá decir que la fuerza vendrá en el sentido mismo del cable, ¿sí? Entonces si acá me dan un ángulo, por ejemplo, yo ya sabré entonces cuál será el sentido de la fuerza, ¿sí? El mismo caso para el eslabón. Y acá tenemos también una fuerza con línea de acción conocida. Tendremos entonces solamente una incógnita. Tenemos otro caso, que es el caso del collarín sobre una barra sin fricción o un perno sin fricción sobre una ranura lisa, que ambos casos son muy comunes en mecánica. Aquí tendremos que no habrá oposición sobre la línea por donde se pueda desplazar libremente ese pasador. En este caso no habrá oposición sobre esa varilla, ese eje por el cual se desplaza el collarín, ¿vale? Entonces la fuerza, la reacción será totalmente será totalmente perpendicular a esa línea por la cual sí se puede desplazar sin oposición. Entonces en este caso la línea de acción también será conocida, será perpendicular al sentido donde tengo movimiento libre, ¿vale? Suponiendo que no hay rozamiento. Entonces en este caso tendremos también una incógnita. Vamos a ver qué otros tipos de uniones hay. Tenemos el perno sin fricción. Entonces en este caso tenemos una barra, la cual tiene un pasador, pero miren que en este caso el pasador hace oposición tanto horizontal como vertical, ¿sí? Se podría sacar las dos componentes. ¿Sí? En este caso no tengo movimiento libre horizontalmente, por lo cual yo podría descomponer esa fuerza de oposición del perno sin fricción
en dos componentes, una horizontal, una vertical, o en una sola con un ángulo determinado, ¿vale? Tenemos, este caso es muy común. La verdad que muchos de los elementos mecánicos que nosotros tenemos, pues la verdad es que están unidos con pasadores, con tornillos. Entonces en ese caso, pues tendríamos una reacción en este sentido, que tenemos entonces dos reacciones, ¿vale? Para este caso entonces tendríamos dos incógnitas. Tenemos el caso también de una superficie rugosa, donde tenemos obviamente fricción entonces en la parte horizontal y pues tenemos también una oposición en lo vertical, ¿vale? Entonces tendríamos dos incógnitas. Ay Dios, ¿qué pasó? Y tenemos el último tipo, que sería un tipo de unión con apoyo fijo, o cuando digamos el elemento mecánico está totalmente enterrado dentro de una superficie. Entonces ahí miren que acá tendríamos oposición tanto vertical como horizontal, pero también tendríamos oposición de rotación, ¿vale? Entonces al haber oposición de rotación tendríamos una reacción también de un momento de oposición, ¿vale? En este caso se vería así, tendríamos entonces una reacción de horizontal, una relación vertical y una rotación que sería en este caso un par de oposición a ese movimiento, ¿vale? O sea, entonces tendríamos en este caso tres reacciones, por lo cual entonces tendríamos tres incógnitas, ¿vale? Más o menos casi todas las uniones mecánicas se pueden resumir en estas últimas que he mostrado en este cuadrito. Entonces vamos a ver cómo podríamos entonces emplear esto para una aplicación ya de algún problema.